Imagínense que queremos conectar estos tres elementos. Tenemos una pila o batería, un conductor y una lámpara. Para conectarlos adecuadamente, debemos saber qué es un circuito eléctrico. Podrán darse cuenta que la lámpara no encenderá. No se enciende. Segunda opción. ¿Se encenderá la lámpara? Pongan pausa, analicen el circuito. Podemos responder que esta opción tampoco encenderá la lámpara. Tercer conexión. Tenemos un foco, tenemos una batería y tenemos ahora un conductor. Presionen pausa y obsérvenlo. Díganme si la lámpara se enciende. Ahora que ya analizaron, la respuesta es, claro, ahora sí se enciende la lámpara. ¿Por qué razón? Porque ahora se realizaron las conexiones de manera que la corriente eléctrica puede circular. En este caso, de un polo positivo, pasando por la lámpara, regresando por el conductor hasta el polo negativo, en el sentido convencional de la corriente. O en el sentido real de la corriente, saliendo del polo negativo, yendo a través de la lámpara y regresando al polo positivo de la batería. En otras palabras, se construyó un circuito eléctrico. ¿Pero qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente van a permitir el paso de electrones a través de un conductor. Podemos ver en la imagen una batería y una lámpara, unidos a través de un cable conductor. En este otro dibujo podemos ver una batería, dos lámparas que tienen desde luego su socket o soporte del foco y que van a estar unidos a un conductor. En un circuito eléctrico se van a encontrar elementos activos o elementos pasivos. Los elementos activos son aquellos que suministran energía, por ejemplo, baterías, pilas, incluso un cargador de celular, por ejemplo. Y los elementos pasivos son aquellos que consumen energía. Lámparas, motores, focos, resistencias y otros elementos similares. Además, también se pueden clasificar los elementos de acuerdo a la función que estos cumplen. Por ejemplo, los generadores, es decir, baterías, los elementos de control, interruptores y los receptores como lámparas y motores. Los generadores van a proporcionar la energía necesaria para que los electrones se muevan a través del circuito, por ejemplo las pilas y las baterías. Además también los receptores son los dispositivos que van a transformar la energía eléctrica en otro tipo. Por ejemplo, una lámpara la va a transformar en energía luminosa o en energía calórica. Un motor la puede transformar en energía mecánica. Y los elementos de control son aquellos que interrumpen o dirigen el flujo de corriente. Hay una representación gráfica normalizada, ¿sí? Podemos ver en la parte derecha un esquema o representación gráfica y en la parte izquierda un dibujo del circuito. Tenemos una batería de 9 voltios representada por este símbolo. Tenemos dos interruptores, uno que está cerrado y otro que está abierto, representado por estos dos símbolos de interruptor cerrado e interruptor abierto. Además, 3 lámparas, una lámpara, una segunda lámpara y una tercera lámpara.
que si nos damos cuenta esta lámpara está representado que está encendida. Estos son algunos de los símbolos básicos utilizados en electricidad. No vamos a ver todos en este video, pero vamos a estar relacionados con cable conductor, interruptor, pila, batería, probablemente bombilla, resistencia, amperímetro y voltímetro. Tenemos otros más que los vamos a ver en videos sucesivos. ¿Este circuito utiliza pilas o baterías? De acuerdo a la clasificación anterior. ¿Tiene interruptor? ¿Cuántas lámparas tiene? Póngale pausa para que puedan identificarlo. Ahora bien, tiene una batería, tiene un interruptor. ¿Y cuántas lámparas tiene? 2 lámparas. Si lo hiciste bien, anótate una estrella. Ahora vamos a identificar este circuito. Vamos a identificar el interruptor. ¿Este interruptor se encuentra abierto o se encuentra cerrado? Enciende la lámpara. ¿Por qué? ¿Puede circular la corriente por este circuito? Vamos a identificar. ¿Cuál es el interruptor? Pongan pausa, analicen y respondan. Ahí tenemos el interruptor. Ahora, ¿se encuentra abierto o cerrado? Si respondieron que se encuentra abierto, muy bien. ¿Se puede encender la lámpara? ¿Por qué? No, porque no le llega corriente. Observemos, aquí no hay flujo de corriente. ¿Puede circular la corriente por este circuito? No. No puede circular porque el interruptor está en opción de abierto. Decimos que el circuito está abierto y por lo tanto no habrá circulación o desplazamiento de electrones. ¿Qué tendría que cambiar en este circuito para que la lámpara prendiera? Pongan pausa, respondan y justifiquen su respuesta. Desde luego, tendría que cambiar la posición del interruptor para que éste quedara cerrado y la corriente podría fluir sin problema para encender la lámpara. ¿Cómo explicamos entonces el funcionamiento de un circuito abierto y de un circuito cerrado? La diferencia es que al estar el circuito cerrado, la corriente se va a desplazar por el circuito. Si está abierto, no hay desplazamiento de corriente. Vamos a ver ahora los tipos de circuitos eléctricos. Este que vemos en pantalla es un circuito eléctrico básico que se encuentra con una fuente, un solo conductor y una sola resistencia, es decir, la lámpara. Habrá otros tipos que son los circuitos en serie. En este tipo de circuitos se cuenta con 2 resistencias, en este caso 2 lámparas, y están conectadas una a continuación de otra. Este tipo de conexión recibe el nombre de circuito serie y tiene la característica de que la corriente, al salir del polo negativo, solamente tiene un camino a seguir. De ahí que nuestras series navideñas de antaño tuvieran conexión en serie. Y si se fundía o se rompía uno de esos foquitos, el circuito quedaba abierto y la serie no funcionaba. En este caso, tenemos ahora también 2 resistencias, es decir, 2 lámparas, pero esta vez se han conectado en forma paralela. Este tipo de circuito recibe el nombre de conexión en paralelo y se caracteriza porque la corriente tiene distintos caminos por recorrer. Saliendo del polo negativo, se va a bifurcar por un lado y por otro, regresará a este lado de las lámparas y volverá al polo positivo. Actualmente y curiosamente, las series navideñas de ahora, compuestas con focos LED o lámparas LED, diodos emisores de luz, ya no se encuentran conectadas en serie, sino ahora en paralelo, aunque por tradición les seguimos diciendo series navideñas. ¿Cómo se desplaza un circuito
en serie la corriente. Veamos. Así es como se desplaza la corriente eléctrica en un circuito en serie, saliendo del negativo, pasando por las lámparas y regresando al polo positivo. En cambio, en un circuito en paralelo, la corriente se desplazará por dos caminos. Si podemos observar, salen 4 amperios de la batería, se bifurcan 2 amperios por un lado y 2 amperios por el otro, para después volver a sumar 4 amperios. Esto es cuando las lámparas son de la misma resistencia o de la misma potencia. Ahora, podemos observar que hay diferencias entre estos dos circuitos. El comportamiento de los distintos receptores si uno de ellos falla. Por ejemplo, si falla la resistencia 2, se comporta como un circuito abierto, por lo tanto todas las resistencias no van a tener flujo de corriente. En el caso de un circuito en paralelo, si falla algunas de las resistencias, las demás siguen teniendo voltaje, por lo tanto habrá circuito de corriente. La distribución del voltaje en el circuito en serie va a estar dividida en cada una de las resistencias. En cambio, en un circuito del paralelo, el voltaje va a ser el mismo en las tres resistencias. Ahora bien, la intensidad de corriente en el circuito en serie es la misma, ya que fluye por un solo camino, y en cambio, en un circuito del paralelo va a dividirse la corriente entre las ramas del circuito. Además, la forma de calcular la resistencia total o la resistencia equivalente, la cual vamos a ver más adelante. Por ahora, eso sería todo. Recordando que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que, unidos adecuadamente, permiten el paso de electrones a través de un conductor. Nos vemos en la próxima.